Fuera de orden, plomería informativa, arqueología política, arqueología y paleontología política. Como le habíamos dicho, hoy vamos a hablar con el periodista venezolano radicado en Chile, David Donoso. David Donoso nos va a contar cómo se ha sumergido él en una interesantísima investigación sobre el origen de las noticias falsas que sobre Venezuela se riegan en los medios de comunicación. La conversación es interesantísima, las conclusiones también. Por favor, no se pierdan esta conversación porque David Donoso encontró suficientes pruebas para poder señalar de quién es la mano que mece la cuna en la producción de noticias falsas con respecto a Venezuela. A continuación, nuestra conversación que más temprano tuvimos con el periodista venezolano David Donoso. Bien, amigas y amigos, tal como les habíamos indicado, está con nosotros hoy David Donoso. David Donoso es una cosa interesante esta historia que yo voy a contar, porque esta cosa de las redes sociales ha permitido que personajes anónimos, ciudadanos como cualquier otro, desde su celular, desde su tablet, desde su aparato, desde su computadora, tengan una opinión o descubran una situación o sean testigos de algún hecho que documenten y difundan, y de la nada esa persona se convierta en viral. Se hizo viral. Uno de los virus de moda en la venezolana es David Donoso. David Donoso me lo conseguí en las redes sociales cuando hizo pública su preocupación por la utilización que se estaba haciendo en las redes sociales de venezolanos y donde se hablaba del tema de Venezuela, de instrumentos para confundir a la gente, para engañar, para mentir y para difamar. Y a partir de ese momento empezamos a conversar y conseguimos algunos puntos en común y algunas cosas de las que queríamos hablar hoy. David, bienvenido a Fuera de Orden, programa número 100, invitado especial. Muchísimas gracias por la invitación, Daniel, y felicitaciones en tu 100 aniversario. No, 100 aniversario no, programa 100. 100 aniversario. Bueno. Espero llegar al 100 aniversario alguna vez, ¿no? Y espero que para ese momento ya haya cesado la usurpación, por el amor de Dios. También es un buen deseo. David, vamos a empezar por el principio. ¿Por qué tú te empezaste a preocupar por estas cosas? O sea, tú eres informático, o sea, ¿qué eres tú? ¿De dónde saliste tú? ¿Dónde estabas tú metido? Bueno, Daniel, te comento, yo empecé un canal de YouTube dedicado a hacer o sea, la exposición de pequeños montajes que estaban regando por las redes, y de pequeño montaje en pequeño montaje me consigo con que el algoritmo de YouTube me sugiere un grupo llamado Empire Files, que ellos eran quienes antes tenían emisión por Telesur. Y me preocupa que la cantidad de vistas y de comentarios que apoyaban la propaganda que estaba difundiendo Empire Files era mucha. Me pongo a hacer un video respuesta de estos tipos de Telesur, y es como que conseguí un hilito y fui alando el hilito y fui desmachando todo el suéter completo, porque me consigo que los disque periodistas independientes que son ahora youtuberos de Empire Files, eran antes de Telesur, tienen fotos con Freddy Bernal y un poco de cosas. Entonces yo digo, esta gente no es independiente nada. Esto es una operación muy grande. Ellos estuvieron de invitados en el 2017. Me empiezo a dar cuenta que se codean con personajes de los medios estatales rusos. Y yo dije, epa, ya va. Y me consigo haciéndole seguimiento a las mismas coberturas que ellos hicieron de otros países, como las que hicieron en Medio Oriente, que no era el único con esta preocupación. Y varios usuarios en Twitter ya han estado exponiendo a estos mal llamados periodistas, y así es como yo me inicio en estudiar la desinformación. Ya van 3 años. Pero tú, ¿cuál es o sea, a qué te dedicas tú? Tú eres periodista, entiendo.
Yo soy egresado de Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello. No ejercí periodismo propiamente, pero siempre me encantó la investigación. Yo trabajo como freelance editando videos y esto lo hago en mi tiempo libre, pero me Claro, o sea, apasiona muchísimo. tú de alguna manera, como comunicador social y dedicado a la edición de videos, empezaron a saltarte a la vista cosas. Y cuando empezaron a saltarte Claro, a la vista cosas, las empezaste a exponer, básicamente. así, así es. Estos tipos tenían un programa en Telesur y ese programa lo que hacían era regar propaganda a favor del régimen chavista. Exactamente, exactamente. Y lo peor, que es lo más interesante de todo este rollo, que es por lo que creo que estamos bastante inadvertidos, es que estaban incidiendo directamente en la población norteamericana joven. Es decir, ellos están tratando de vender todas estas ideas que ya hicieron una vez en Medio Oriente, que es el mismo esquema de que repito a cada rato, de las medidas activas para incidir sobre las grietas, americanizando el conflicto venezolano, diciendo que todo el problema venezolano es porque son racistas, es porque son clasistas, en vez de estar atacando obviamente la corrupción y todas las cosas que para los venezolanos son evidentes. O sea, si Entonces, entiendo bien, estos tipos son unos estadounidenses, unos gringos, exactamente. que están siendo utilizados por el chavismo para decirle en inglés a los habitantes de los Estados Unidos que lo que está ocurriendo en Venezuela es una avanzada imperial de los Estados Exacto. Unidos, que hay una oposición racista y que hay un chavismo mulato. Las cosas estas los issues de la propaganda chavista normal. Exactamente. Y oye, Exactamente. Y ahora una pregunta que yo te hago, ¿no? Porque ok, uno podría decir, no, es una cosa deleznable, estos son unos desgraciados, etcétera, etcétera. Pero ¿está haciendo alguien la labor de explicarle a la población de los Estados Unidos que ese posicionamiento, que esa argumentación es falsa? los usuarios en línea empezaron a contestar en varios de sus videos que ellos eran propagandistas de Telesur, pero no ha habido nadie que esté haciéndole videos como, bueno, el único video que yo he visto que le han hecho respuesta a la gente de Empire Files en el caso de Venezuela he sido yo, que hice un video de 30 minutos. Imagínate, hice un video de 30 minutos para responder uno de los videos que ellos hacen, pero publican tanta bobería, tanta propaganda que, o sea, tendría que ponerme a trabajar de tiempo completo de esto, pero, o sea, uno tiene que hacer, esto lo hago yo en mi tiempo libre, pues. Claro, pero entonces la preocupación tuya termina siendo por esto. Ahora yo, fíjate tú lo siguiente. Tengo una franela alegórica. Todos los viernes hago esto. ¿Verdad? Y en esta franela está nuestro amigo Homero Simpson. No sé si se ve bien, déjame quitar los peroles aquí. Entonces aquí se ve Homero Simpson, ¿verdad? En la famosa escena de Los Simpsons, donde Homero se esconde, se mimetiza en la grama, ¿verdad? Para que no lo vean. ¿Verdad? El porqué de esta camisa hoy. Bueno, porque hay, podríamos decir, que la grama es el fake news y Homero aquí es el creador del fake news. Es decir, hay una intención, o sea, siempre, y es mi pregunta, o sea, una fake news, una noticia falsa, por decir, por ejemplo, que bueno, voy a poner el ejemplo que te quería comentar. La primera vez que yo veo la magnitud de un fake news y la gravedad de un fake news y el daño que nos podía causar fue en mi programa de radio, en Radio Caracas Radio, y en la emisora. Alguien mandó en una cadena de WhatsApp o en un Twitter que se viraliza que en Radio Caracas habían dicho que en Radio Caracas Radio esta mañana dijeron que están llevándose a los niños reclutados, que está llegando el ejército, se los llevó y se los lleva y los montan y se los llevan y se los están llevando. Aparte, cuando se escucha eso, o sea, la gente, y yo entiendo, ¿no? La desesperación, la gente entonces que escucha la emisora o que lo conocen a uno, entonces le escriben, mira,
¿es verdad que se están llevando a los niños reclutados así, así, asado? Yo sí digo, escuché tú eso. En la emisora lo dijeron. Pero digo, oye, pero ¿cuándo lo dijeron? No, no, esta mañana en la emisora lo dijeron. Entonces, ajá, entonces yo empiezo a preguntar, mira, aquí alguien dijo en la emisora que se estaban llevando a los niños reclutados. Digo, no, nadie lo dijo. Parece ser que el rumor, eso entiendo que fue en las protestas de 2017 y finales de 2017, principios de 2018, alguien empezó a decir que eso estaba ocurriendo, que se estaban llevando a la fuerza a los muchachos reclutados. Y se convierte en lo que llaman los españoles en un bulo, o sea, o lo que podemos decir nosotros, en un chisme que nadie corrobora, un rumor. ¿Okay? Ese rumor quedó dando vueltas y flotando en el ambiente. Tú supiste que se están llevando a los niños reclutados. Oye, no, fulana me dijo que están llevando a los niños reclutados. ¿Dónde? En Valencia. Bueno, yo vivo en Valencia. Eso ha sido en Valencia. Entonces ahí empezó. Entonces cada quien le va poniendo un poquito. No, que en Valencia, no, que la cuñada mía lo vio, que mi comadre lo supo. El telefonito. Que el ahijado mío tuvo que correr porque se lo iban a llevar y todas esas cosas, ¿no? Y entonces alguien mandó un mensaje diciendo, ¿qué pueden ustedes decir de que se están llevando a los niños reclutados? ¿Qué información tienen? Y la persona que leyó el mensaje que alguien mandó por la mensajería dijo, bueno, en realidad no tenemos información sobre eso, pero en caso de que la tuviésemos, informaríamos al respecto. Si usted tiene más datos, por favor indíquenos, pero nosotros no sabemos, no hemos confirmado nada de eso, punto. ¿Con qué se queda? Entonces, no, en Radio Caracas dijeron. En Radio Caracas dijeron. Y en ese Radio Caracas dijeron, empieza a crecer, a crecer, a crecer, y empiezan a llegar las cadenas de WhatsApp. Ojo, madres y padres, que esta mañana en Radio Caracas dijeron que se estaban llevando a los niños para reclutarlos y tal. Y empiezan a salir videos donde se ve una gente montada en un camión de la Guardia Nacional. Ahí van los niños que se los están llevando. No aparece la mamá de ninguno de los niños. No aparece ningún niño. Nadie ha visto a los niños que se llevaron reclutados. Y además de eso, pero lo que queda entonces en eso es, entonces aparece el aparato del gobierno, del régimen, a decir, hay que abrir una investigación a Radio Caracas Radio por estar regando noticias falsas. Entonces, entonces el asunto es, ¿verdad? Que mi pregunta es, ¿no? Luego de esta larga disertación, un fake news siempre tiene una intención. Eso no es un cuentico que salió en el liceo. Pues, y si es un cuentico del liceo, siempre ese rumor lo inventó alguien que se quiere levantar a alguien y no pudo, y entonces inventa un chisme de fulano, mira, que fulano tal cosa y tal. ¿Quién tiene la intención, en el caso de Venezuela, de crear tanta noticia falsa y tanta mentira? ¿A quién identificas tú como el que necesita esto? Mira, dicho por el mismo Craig Fowler, dijo que por lo menos de lo que él llevaba el registro, había una intención de una capacitación, que yo parezco el de los chamitos de Stranger Things cuando hablan de los rusos. yo parezco un chamito de Stranger Things, los rusos. Craig Fowler habla de que una de las intenciones de los rusos era desorientar a la población venezolana. Yo creo que el culpárselo solo a los rusos sería una tontería, porque nosotros tenemos 20 años de estar bajo 20 años de estar llegando con desinformación, con cadenas de correo electrónico primero, luego con WhatsApp, con los audios confirmadísimos. Y esta tarea de empezar a hacerle frente a la fake news es necesaria, porque hay que primero cortarle el paso, parar el sangrado, parar las mentiras donde vengan, para luego tratar después de articular una respuesta, para tratar de identificar quiénes son estas personas que nos están tratando de confundir. Para mí es evidente que las intenciones son las de que son con propósitos políticos, pues que tiene que hay como intereses o para desprestigiar o para tomar avances en objetivos políticos. Y es por eso que la historia que está registrada
yo casi siempre le echo, no es que le echo la culpa a los rusos, sino que entiendo que ellos son los que pulieron más el esquema. Eso que tú mencionas de lo que pasó en Radio Caracas Radio, pasó en unas cosas interesantes en Crimea. Cuando, cuando los generales estaban pidiéndole ayuda a la comunidad internacional, tuvieron muchísimos conflictos. El señor, hubo dos testigos que dijeron esto ante el Congreso de Estados Unidos. Un señor de apellido Scaparotti, el general Scaparotti, habla de que los fake news desde el sitio, desde el on the ground, como le llaman ellos, de ponte tú una protesta, una broma, ya tenían personas de inteligencia infiltradas y coordinadas con las altas instancias de gobierno para que lo que sea que sucedía, ellos eran capaces de distorsionarlo y difundirlo primero, para que nadie de la comunidad internacional pudiera interceder por ello. Entonces, en el caso de la... Y bueno, entonces ellos admiten, pero casi que los aplauden y le dicen, amazing coordination, los documentos están disponibles, los del Congreso de Estados Unidos, la Oficina de Publicaciones de Estados Unidos, de cómo los fake news casi que no frenaron mucho a los generales de la EUCOM, que es el Comando Europeo de Estados Unidos ya que tuvo las operaciones en Crimea. Entonces, ahí hay un ejemplo de que las fake news tienen unos claros propósitos de guerra, porque esto entra dentro de lo que se determina como guerras no convencionales. Inclusive hay mucha evidencia de los mismos que lo han tenido que enfrentar. Se me escapa el nombre del doctor, yo lo tengo en mis hilos, que es una evidencia de que ha sido hasta inclusive más efectivo en oportunidades que las armas, porque en el momento que haces que cambias la mentalidad de la sociedad objetivo, no tiene ni que, ¿cómo se llama? No tiene ni que ir a atacar con militares cuando lo que puedes es poner tu propio líder político. Estamos hablando que esta guerra no convencional, guerra de nueva generación o guerra asimétrica, el campo de batalla es digital 2.0, virtual, es decir, noticias falsas, hackeo de cuentas, robo de información e inclusive, te pregunto, todas estas situaciones que se viven en todas partes del mundo, en los Estados Unidos es gravísimo también, el fraude con las tarjetas de crédito, donde se reportan millones de dólares al año en fraudes que al final son asumidos por los bancos porque sus sistemas de seguridad de alguna manera son vulnerados y le birlan, no sé, bueno, la cantidad de dinero que pueden para financiar este tipo de actividades ilícitas. O sea, todo esto está vinculado. Sí, fíjate que hay una cosa que admitió un general que era ministro de la defensa ruso, que se llama Sergei Shoigu, que él dijo así, y esta es una de las cosas que más picó a los ucranianos y una de las razones por las cuales ellos fundan Euromaidan, un medio para contrarrestar la desinformación rusa con el nombre en honor a las protestas del 2014. Una de las cosas que dice Sergei Shoigu es que los medios de comunicación masiva son una extensión de la Fuerza Armada. Eso lo dijo Sergei Shoigu. Esto, ¿cómo se llama? Luego hay muchos otros testimonios de toda esta gente que tiene nombre de pero entonces, si eso fuese, vamos a suponer que eso que ha dicho este exministro de la Defensa ruso, de que los medios de comunicación masivos en manos del régimen son una extensión de sus Fuerzas Armadas. Si esto fuese una doctrina y esta doctrina se asume como que ha sido comprada y asumida y ejecutada por el chavismo, entonces tendríamos que empezar a asumir que Venezolana de Televisión, Telesur, Últimas Noticias, El Universal, inclusive los medios que están en manos de empresarios afines al régimen, como Globovisión, como Unión Radio, etcétera, son una extensión del brazo armado del régimen. Exactamente, y hay unas cosas que nosotros también estamos inadvertidos, que es el bombardeo de los medios estatales de los aliados al chavismo. He visto páginas, por ejemplo, Dollar Today se ha hecho eco de Actualidad RT,
y eso preocupa, o de Hispan TV, que también, que es de financiamiento iraní. Entonces, hay una cosa que tenemos que todos tener un poquito de conciencia, que es tratar de identificar el medio y los intereses del medio, no solamente de un lado, porque sino saber que a través del estudio de los medios tenemos una noción de qué es lo que nos están diciendo todos y qué es lo que quieren de nosotros. Y bueno, Pero preocupa. claro, se podría ver de múltiples maneras, ¿no? Pero está lo siguiente. Tú llegas a esto como un ciudadano y como un profesional de la comunicación social, te empieza a preocupar el uso de material audiovisual fraudulento para crear todas estas cosas y ya hemos llegado a la primera conclusión. O sea, esto a quien le interesa, obviamente, es a quienes promueven el caos como el estado, el mejor estado para desarrollar su guerra. Mientras más confusión haya, a ellos les va mejor. Y eso ha sido promovido fundamentalmente por los organismos de inteligencia rusos. Ahora, y se entiende, si los organismos de inteligencia rusos son los que están, los que promueven esa doctrina y la ejecutan, los aliados en Venezuela del régimen ruso es el régimen chavista, pero no hay más nada que hacer. Exacto, por extensión. Pero hay gente que de alguna manera también cae en el juego. Hay gente que de forma cándida o intentando defenderse o intentando también hacer daño, termina cayendo también en esto de tener laboratorios de cuentas fakes, de tener este tipo de cosas y de también utilizar los medios informativos como armas para defender su punto, aunque tengan que mentir. Eso también está pasando en Venezuela. Sí, yo considero que hay tres escenarios que están pasando en nuestras plataformas. El primero, con base a lo que ya te había comentado y también reforzado por Craig Fowler, el testimonio de Joseph Hugh Meyer de los estudios de los medios. El primer escenario, que hay una capacitación o unos intereses digitales de fuerzas internacionales. El segundo escenario es el que existe un complejo tramado de conflictos internos dentro de nuestra plataforma, en este caso específico de Twitter, porque es la que me he concentrado a estudiar. Y el tercer escenario es la combinación de ambas cosas. Es decir, hay un complejo entramado que este es el escenario por el que yo apuesto. Sin embargo, tengo que hacer más estudios para poder determinar con rigurosidad, mira, esto es lo que está pasando. Este es el que yo sospecho que puede estar pasando. Hay un complejo entramado de intereses políticos que están siendo promovidos a través de ciertas cuentas que quieren generar influencia sobre las poblaciones objetivas, que se hacen eco de los intereses de fuerzas foráneas que han sido capacitadas. Y esto que estamos enfrentando nosotros no es nada nuevo. Esto lo han hecho... esto lo hicieron en el Brexit con 3.800 cuentas rusas, 770 cuentas iraníes, según reporta Telegraph. Esto también lo hicieron con Puigdemont. Con Puigdemont en Cataluña. Es decir, el aparato de inteligencia ruso ha promovido en los momentos electorales cruciales para Europa. Es decir, en el proceso catalán y en la votación por el Brexit en Gran Bretaña, posturas que puedan disgregar a Europa, es decir, que empujar la independencia catalana, empujar que Gran Bretaña se vaya a la Unión Europea, y ese empujar es con estas herramientas, con noticias falsas, con posicionamiento de etiquetas y este tipo de cosas. Lo mismo, el difundir noticias falsas, siempre llega un video de alguien diciendo tenemos que detener al diputado no sé quién porque va a decir esto en el Congreso y luego no sabe más de ese tipo, era una página de Facebook que se abrió y se cerró. Y la gente difundió ese video porque además lo tengo también registrado, me pasa porque estuve en contacto con personas también de Reino Unido que les llega esta noticia falsa, ellos se hacen eco y revisan la campaña y también está promovida por cuentas automatizadas. Entonces es esa misma zozobra, esa misma figura que
se hacen anónimas en las plataformas, como el caso que yo también publiqué de Jenna Abrams, que era una supuesta bloguera, una cuenta que se dedicaron por años a cocinar, a crear, para que tuviese una especie de relevancia política. Empezar O sea, primero. empezaron a invertir en su credibilidad. Exactamente. Y Y pasaron, ella hablaba antes de qué. hablaba de todo, hablaba desde Kim Kardashian hasta misiles balísticos, o sea, hablaba lo que hacían, lo que siempre buscan hacer, y esto es lo que de hecho en un reportaje del New York Times, es un documental que se llama Infection, los recomiendo que lo vean, que hablan acerca de todo este esquema de desinformación. Ellos hablan que lo complicado de señalar a los medios rusos es que ellos de 5 noticias, 3 son verdad o 4 son verdad, porque esa una que está filtrada es completamente necesaria que sea, es como que dan la mentira a cuentagotas, ponen el veneno de a poquito. Y eso mismo hacen con las figuras, con estas figuras que te estaba comentando, Jenna Abrams, por eso que nunca existió, pero debatió y fue publicada en millones de medios. La lista la tengo en mi Twitter, la publicaron en, Dios mío, déjame ver si te saco Bueno, el por ahí. pero fíjate algo, David. Vamos a ir aterrizando en esto. Tú has expuesto estas cosas y en la exposición que has hecho te has encontrado con algunas noticias o falsas noticias o fake news que han sido regadas en las redes sociales con respecto a Venezuela. Yo Sí. recuerdo en particular dos. Una fue las declaraciones supuestas que se le atribuían a el embajador de Venezuela nombrado por Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti, donde una cuenta de una tuitera que se hace llamar Mayhem, creo que se hace llamar ella, o ese laboratorio, que tiene una foto de una mujer muy bonita, muy elegante, y dice que es contadora pública y no sé qué, interesada por las noticias y tal, tiene un poco de seguidores y utiliza los contenidos, por los contenidos de este canal, por ejemplo, los usa y los tergiversa. ¿Okay? Mi imagen ha sido utilizada varias veces allí. Y entonces yo siempre yo descubro las trampas rápido porque yo tengo años viéndolas en las redes sociales. Yo tengo años viendo la forma de actuar de ese triste personaje que se hace llamar la Divina Diva. Yo tengo años viendo la forma perversa de actuar de estas cuenticas anónimas con nombres de mono, con nombres de no sé quiéncito, no sé quién más, que tienen desde la sombra años intentando hacerse famosos diciendo que viene una invasión y que ellos tienen las coordenadas donde está el portaaviones con los misiles que vienen y los aviones que vienen para Venezuela. Y para lo único que sirven es, algunos de ellos son unos perversos actores de toda esta trama, y otros son unos simples tontos que lo que quieren es hacerse famosos porque bueno, y porque quieren también ver cómo se ganan la vida. Pero tú descubres esta cuestión de las declaraciones de Calderón Berti, que le modificaron la voz y le cambiaron el tono a su declaración como para poder meter y para recortar y que dijera algo que no estaba diciendo. Y lo otro es más reciente, que fue la famosa información falsa donde dice que Juan Guaidó estaba en Cuba y que lo habían visto paseando con 3 muchachos adecos Guayabera Flag. con guayabera blanca, no sé qué, y bueno, y nos prometieron que iban a dar el nombre de la jinetera que lo recibió, el paladar donde comieron, cuánto congrí comieron y todo lo demás. Dieron la hora, dieron el modelo del avión, todo. Y ellos, Sí, no, exacto. Entonces, dateadísimo. estaba súper dateado. Eso es lo que yo llamo los súper dateados de la nada. Ese dato se viraliza y entonces gente muy seria empieza a decirte, mira, tú sabes si de verdad, ¿qué sabes tú de esto? O sea, Guaidó estuvo en Cuba, qué horror, esto está... ¡Ay! Empieza todo aquello. Tú logras desmontar eso, lo muestras. Yo fui una de las personas que lo vio y que difundió tu hilo
en Twitter explicando la barbaridad que habían hecho, cosa que ya yo había visto, pero en realidad no tengo las herramientas que tú tienes para demostrarlo, pero yo sabía por los nombres que estaban allí, de los acompañantes, yo sabía que eso era falso. Pero ocurre algo interesante entonces con esto, que empiezan a verte como una persona que está desmontando mentiras que alguna gente, quizás de buena fe, las cree porque validan sus posiciones. Por ejemplo, el opositor más radical que creemos, nosotros, vamos a reconfigurar, nosotros los opositores radicales que consideramos que Juan Guaidó nos está engañando y que todo esto es una farsa, vienen y nos dicen Guaidó estaba en Cuba y por reflejo van a lo más hondo de nuestras vísceras y dicen, viste que ese es un traidor, yo sabía, claro, está en Cuba. Y entonces uno dice, y si tú vienes y me dices a mí, mira, yo sé que tú odias a Guaidó y todo eso, pero eso es mentira. Él no estaba en Cuba. Yo voy a salir y decir, no, a ti te está pagando la multa, ¿verdad? ¿A ti cuánto te pagó? ¿Cuánto te pagó Guaidó? Entonces a ti ya te acusaron de que estás en la nómina de Guaidó, ¿no? Ajá, así es. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto paga Guaidó? ¿Paga bien? ¿Cómo está? Aquí está No, yo lo negro. que... Aquí tiene ahí está con su sombrero para... Eso te lo mandó Guaidó, ese sombrero. El papel. Para protegerme. No, es que entre esta gente que dice que a mí me pagó la MUT para correr un programa que, bueno, una página, eso es un buscador, señores, que está gratuito para que lo usen en Google, busquen Oaxi con H. Bueno, ellos dicen que a mí me pagó la MUT y todas estas cosas. Yo digo, si ustedes tienen los recibos, por favor que me los manden, porque a mí no me llegó la transferencia. Porque si ustedes tienen todas estas evidencias que no... Pero la pregunta es, o sea, a ti lo que te interesaba era mostrar que no defender a Guaidó, sino decir, nos están mintiendo, esto no es verdad, esto es mentira. Ya, exacto. Porque esto es lo importante. Y esto yo quiero que todos los opositores que se hacen llamar radicales entiendan, porque yo sí fui un loco, yo sí fui un tipo radical que estuvo en guarimbas y todo. Entendamos que para poder hacer una exigencia de tipo pública, tiene que ser pegado a la verdad. Tú no puedes exigir en función de mentiras y estarte acostumbrando a creerte mentiras y mentiras y mentiras te está distanciando del objetivo. Entonces, ¿cómo vas a hacer tú exigencias de necesito, cómo vas a llegar a acciones concretas si no logras distinguir la realidad? Entonces, es una labor de todos, tanto de opositores radicales como de no tan radicales, que logremos matar a todas las mentiras para saber qué es lo que está pasando. Pero eso no le conviene a los políticos, David. Bueno, a mí no No. me importa. A mí lo que me importa. Allí quería llegar. Nosotros los ciudadanos debemos entender que los políticos siempre mienten. Porque, número uno, porque es su naturaleza. Y número dos, porque en esta perversión que es la política venezolana, el reto de estos políticos es permanecer en la palestra. No importa a cambio de qué. Probablemente le hayan vendido todo el alma al diablo. Pero el problema es el siguiente. ¿Para qué me sirve a mí decir una mentira cuando la verdad es más asquerosa? ¿Para qué necesito yo decir que Guaidó estaba en Cuba si yo puedo decir los negocios que se tejen alrededor de personajes de la oposición que son los más firmes defensores de Juan Guaidó, por ejemplo? Ahí no se necesita montar nada porque están hasta las confesiones de los tipos. Entonces, Sí, sí. someterse a la verdad, o sea, tú lo que estás haciendo, en pocas palabras, tú estás defendiendo a Guaidó en las redes, eso es lo que tú estás haciendo. No, chicos, lo que yo creo, y en base a lo que estás diciendo, es que si nosotros logramos articular a los venezolanos para este hábito de estar verificando la información, vamos a poder hacer unas exigencias mucho más concretas, que nos van a ayudar a todos, porque la verdad es que estamos todos en un momento crucial donde vamos a tratar de salvar a un paciente terminal que es la radicalización venezolana. Hace años que nos están llegando con fake news, fake news, fake news de agoterito siempre. Y imagínense si
como dices tú, si la realidad es más asquerosa que la mentira, ¿cómo van a tomarte en serio si estás difundiendo mentiras? No te pueden tomar en serio como figura en la opinión pública, y esto le hago llamado a todos esos influencers que les mando saludos, que mi mamá está bien, mi mamá dice que está bien, que me, que me están Ahora, atacando para que sepan que cómo les van a tomar en serio sus querellas si están difundiendo entre ellas mentiras. pero si pudiésemos llegar a algunas recomendaciones, ¿no? O algunas conclusiones. Yo te diría, ya, o sea, hemos dejado perfectamente establecido aquí que a quien le conviene fundamentalmente difundir noticias falsas, sean del tenor que sean, es a este aparato de inteligencia que quiere que haya un permanente caos en la opinión pública venezolana que impida el posicionamiento de cualquier verdad relacionada al narcorrégimen, a las vinculaciones de cierta oposición, a tapar a los infiltrados, que no se les vea su actuar y todas esas cosas, ¿no? Eso creo que es el objetivo principal de esta gente. Sí. Y de Sí, hecho, o ajá, sea, y de hecho hay una cosa también que tenemos que considerar que es un poco preocupante, que se vincula al analista de amenazas transnacionales Joseph Humar, que él hizo un estudio de los medios estatales de los aliados al régimen, y decía que el 60% de los medios estatales aliados al chavismo, perdón, el 60% de los mensajes que promovían la narrativa de una intervención militar era a través de los medios estatales aliados al chavismo. Eso es preocupante, porque entendiendo que estamos en un esquema de guerra no convencional, hay que también entender que parte de lo que ha sido la desmoralización de la población ha sido algo que ellos han buscado. claro, Porque si bien es cierto que estamos en un complejísimo y súper tóxico escenario político interno, internacional, también hay gente que se está aprovechando de desesperanzar a las personas. Entonces, si no están las condiciones internacionales, no va a haber una intervención militar, y ahí es donde tengo que hacer que la gente crea que viene, que vea que viene, para que pierdan todas las esperanzas. El analista Joseph Imar también explica que ellos ganan de las dos maneras. Ellos ganan con intervención y ellos ganan sin intervención. Con la intervención, porque, mira, o sea, quien lleva el registro de las bases de Hezbollah en Margarita, FARC-ELN en la frontera, todas las tropas que ya están posicionadas, los grupos radicales que a fin de cuentas son afines a todos estos negocios oscuros, vamos a darnos cuenta que es un escenario político internacional muy complejo, que a quién le vamos a pedir, o sea, a quién le vamos a pedir ayuda, si no tenemos tropas o sea, posicionadas ya. el planteamiento que me estás haciendo es que en todo caso lo que quieren estas fuerzas transnacionales en cuanto al conflicto en Venezuela es que el conflicto se acentúe, ¿no? Para causarle un grave daño a los Estados Unidos, obviamente, que es el hegemón de la región. Si hay una Sí. intervención es porque los Estados Unidos se mete. Y si el conflicto escala, se pone peor y los Estados Unidos no se mete, también causa un daño porque pierden credibilidad. O sea, que por donde se vea, el enemigo está actuando de una forma perversamente inteligente. Sí, es horrible, porque lo que más me da miedo, Daniel, es que los mismos tipos de los que te estaba hablando al principio, los pseudo periodistas estos de los medios estatales rusos bueno, iraníes, fueron los mismos periodistas independientes que hicieron cobertura en Medio Oriente para aplicar lo mismo que nos están aplicando nosotros Así. con la población norteamericana. Entonces es una cosa que uno ya dice, pana, ellos estaban buscando crear este caos dentro de la opinión pública para que fuese capaz de articularse, y no estamos hablando de los temas que deberíamos estar hablando. Ujú. Si hay un escenario complejo militar que desconocemos, tenemos que empezar a tener esas conversaciones y no ponernos a pelear por todas estas fake news que Perezejo le dijo a Sutanejo que viajó a no sé quién con la mujer de no sé quiéncito, porque eso es una distracción estúpida para que la opinión pública no esté hablando de: oye, si de repente esta fuerza, por una idea,
si estas fuerzas se nutren del narcotráfico y las rutas ya están identificadas por la ONU, ¿por qué no hacemos unos bloqueos de los lados donde ellos están teniendo las rutas de narcotráfico, Por que además ejemplo, los puentes están por ejemplo, identificados? o también la distracción permite que sigan dando un proceso político que por donde quiera que se le vea sigue beneficiando al régimen. Porque si a alguna conclusión podemos llegar 11 meses después del arranque de este proceso del 5 de enero del 2019, es que no ha habido una cosa más beneficiosa para la narrativa del régimen que esta cosa que el gobierno interino. Entonces, mientras esto siga, y esta es mi opinión, obviamente, no está obligado a compartirla, pero yo considero que mientras haya elementos distractivos de la realidad, que es que eso que ha ocurrido durante 11 meses no ha sido más que prolongar el debate necesario para tomar las decisiones reales que hay que tomar, como lo que tú estás diciendo, que es atacar las redes del narcotráfico, atacar las redes del financiamiento a actividades ilegítimas e ilegales en Venezuela. Bueno, nosotros estamos más entretenidos en ver si Guaidó fue para Cuba, si el video porno que sacaron de la esposa, que si el video porno de Menganito, que si la... Entonces, está como chimbo todo esto. David, yo creo que deberíamos hablar con más frecuencia de estas cosas, porque quizás deberíamos hacer un monitor permanente para decir una vez a la semana, mira, estas son las mentiras de la semana. Así nos intentaron engañar esta semana. Deberíamos hacerlo. Oye, muchísimas gracias. Yo encantado. Encantado de poner. Vamos a hacerlo bien. Eso sí, te tienes que poner una camisa como esta, ¿verdad? Yo la busco. Y el sombrero ese de papel de aluminio para que te proteja. Porque no te vaya a ocurrir nada malo. Y una sabacha y una cosa. No te caiga. No. Porque no te caiga mal de ojo. Muchas gracias, David Donoso, por esta conversación. Muchísimas gracias por la invitación, Daniel. Bien, esto fue el programa número 100 de Fuera de Orden. Les agradezco que nos hayan acompañado no solamente el día de hoy, sino durante estas 100 emisiones. Ya escucharon a David Donoso. Vamos a tratar de tener de verdad a David Donoso al menos con más regularidad para que vayamos desmontando lo que son esas noticias falsas y le digamos a la gente cuándo y cómo están las noticias falsas y cómo defenderse de ellas. ¿Para qué? Para que Homero, escondiéndose detrás de la noticia falsa, lo podamos identificar y digamos, mira, ahí está. Ese es el que hizo la noticia falsa. Les agradezco muchísimo a la gente de Vinostrum por habernos obsequiado la cava Trías Valle, con la cual hemos brindado el día de hoy. Brindis que hemos podido hacer y que Chávez no podrá hacer porque se murió. Por los 100 adicionales, porque vamos rumbo al programa 200 y esperamos que cuando lo hagamos estén ustedes también allí con nosotros. Nos vemos de nuevo el lunes. Hasta entonces.